Iniciamos con bueno, con la clase. Tenemos ahora unas lecturitas que las vamos a trabajar desde, digamos, desde el comentario y más bien desde lo que nosotros pensamos de las lecturas con respecto a esta, digamos, a esta inclusión que debemos hacer con los muchachos, ¿no? En el sentido de la primera lectura, ¿no? Ya hemos hablado precisamente de cuáles son los problemas que existen en nuestros espacios educativos. Las que estamos trabajando ya o las que estamos en nuestra práctica educativa, nos damos cuenta que dista mucho la teoría, lo que ya sabemos, ¿no? De la praxis, ¿no? Que nos ayuda muchísimo, pero que en esos espacios existen, digamos, algunos inconvenientes o por ponerlos como dice la lectura, problemas que requieren de nuestra intervención, ¿no? Sabiendo de antemano que nosotros para hacer una intervención necesitaríamos hacer toda una investigación para intervenir, ¿no? Y aplicar una intervención que realmente funcione y que sea productiva y no, pues, destructiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en nuestros espacios educativos, en nuestra cotidianidad, nos encontramos siempre con esos inconvenientes, con esos problemas y que son urgentes, digamos. No nos dan tiempo para hacer toda una investigación y saber de qué manera necesitamos intervenir en ese aspecto, ¿no? Y nosotras necesitamos tomar acción en este problema o en este inconveniente que se presenta en nuestros espacios educativos. Es decir, no es que nosotras vayamos sin conocimiento, sino que en ese sentido de competencia, de habilidades, de metodologías, de estrategias que tenemos, las tomamos y las utilizamos para aplicarlas en la resolución de estos problemas en nuestros espacios educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros debemos de darnos cuenta que nuestros estudiantes, y bueno, ya lo hemos hablado, que nuestras estudiantes van a la escuela, pero van cargando muchos desafíos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que posiblemente les duelen, ¿no? Y ahí es donde nosotros como docentes o nosotras como docentes necesitamos esta parte de eh, de la intervención, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora con respecto a las problemáticas que tienen nuestros estudiantes dentro de las escuelas y por qué no se incluyen, ¿no? ¿Por qué no se incluyen? Um, Recuerdo precisamente lo que comentaba la compañera Gise, ¿no? Con respecto a uno de sus niños que precisamente no se integra a las actividades, ¿no? ¿Cómo es que lo incluimos? ¿No? Y que hace las actividades, pero mucho después, porque a él le interesa otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser que tengan entonces en ese sentido algún inconveniente, alguna problemática o que nosotras nos demos cuenta que posiblemente sea disperso o tenga algún otro problema, ¿no? En ese sentido creo que nosotras vamos preparadas desde la parte psicológica, ¿no? Porque conocemos muchas afectaciones de los niños o quizás que nosotros mismos tenemos esas afectaciones y que nadie nos las había diagnosticado hasta que nosotras nos dimos cuenta. Entonces, no sé si alguien quiere comentar de manera concisa de las problemáticas de los estudiantes
en este sentido del contexto de la inclusión, que sería, bueno, nuestra primera lectura, ¿no? ¿Nadie? Bueno, es que nos habla de la primera lectura en sí, Ajá. pues nos habla de, pues, bueno, pues la discriminación en el contexto escolar, tanto de qué es la discriminación y la discriminación arbitraria, en donde pues, nos especifica qué es la discriminación, qué es la distinción entre una cosa y la otra, y la discriminación arbitraria, que es una también diferenciación mm, que le otorga un valor menor o que, ¿cómo se llama? Eh, va a generar una distinción o exclusión Ujú, de los demás, perjudicando pues de cierta forma su desarrollo. ujú, Nos hablaba también de técnicas de acción afirmativa o discriminación positiva. Aquí nos habla más concisamente en esos programas que, que, nos, que brindan o que se implementan para resarcir o a nivelar las oportunidades, se podría decir, como en ujú, este caso son las becas de, ay, de jóvenes escribiendo el futuro, ¿no? Que ujú, busca que las comunidades de menor o de que se encuentran más marginadas o jóvenes en diferentes situaciones que no tienen acceso a la educación superior, pues ya se les brinda este apoyo para que puedan seguir estudiando y que muchas veces estos programas tienen que tener un fin y que tienen que acabar en algún momento para evitar caer otra vez en esta parte de la discriminación. Eh, Nos habla también de los ajá, estereotipos y prejuicios que pues son base o son parte de lo que es ¿cómo se llama? La discriminación o la marginación bueno, de las personas. Nos dice que el estereotipo es uh, se realiza a nivel cognitivo, o sea, que ujú, lo pensamos, creemos tal vez algo sobre alguien que puede ser o no cierto, que esto va a generar un prejuicio, o sea, un sentir con respecto a alguien o algo o un grupo de personas y también va a ser puede ser negativo o puede ser positivo. Esto nos va a llevar, por ejemplo, a la discriminación arbitraria, ujú, que nos va a hacer actuar de una manera tal vez marginando, excluyendo ujú, a esos grupos, generando violencia y por lo tanto exclusión social. Nos daba unos ciertos ejemplos de cómo es que se lleva a cabo esto y que pues muchos de los niños bueno, en el contexto educativo pues sufren diferentes tipos de discriminación y esto genera pues diferentes tipos de violencia, ujú. tanto en los pares como bueno, de adultos hacia los estudiantes. Eh, y pues parte de esta lectura se complementa con la segunda lectura de esa misma sesión, que habla de los problemas, ¿no? En el contexto de los Ujú, problemas o problemáticas que se enfrentan los jóvenes o los niños en pues el contexto escolar.
Es que muchas veces como docentes no, o como sociedad, no tomamos en cuenta que el estudiante, aparte de este aspecto cognitivo, tiene otras dimensiones, como es la parte física, la parte eh, psicológica y la parte social, ¿no? Ujú. Y muchas veces nada más nos enfocamos en el desarrollo del conocimiento o el desarrollo cognitivo, Ujú. cuando no es la única dimensión de los alumnos, ¿no? También hay otros aspectos que van a influir en el aprendizaje, son el afecto, la participación, la motivación, muchos aspectos que muchas veces no se toman en cuenta, generando problemáticas. Nos mencionaban dentro de estas problemáticas que existían, por ejemplo, los problemas de familiares, los problemas de consumo de drogas o de sustancias psicoactivas. Ujú. También problemas sociales como lo que es la sexualidad. Ujú. Mm, También los grupos y pandillas. También, ¿qué más, qué más, qué más? Las mismas relaciones entre docentes y alumnos Ujú. y pues problemáticas en general, de convivencia, se podría decir. Todo este tipo de problemáticas se llevan a cabo dentro de un contexto escolar, en donde pues los estudiantes llegan, con sus padres, pues llegan a tener actitudes violentas, el consumo de drogas entre los mismos miembros Ujú. de la comunidad escolar. Estas ciertas actitudes, tanto de los docentes como de los alumnos, que provocan este tipo de conflictos, como por ejemplo la conducta de los alumnos, que a veces son desafiantes, y los docentes de agresividad o de ejercer su autoridad sobre los alumnos. Eh, bueno, generando estas situaciones problemáticas que muchas veces derivan en discriminación, marginación, violencia, provocando que no se desarrolle de manera íntegra al alumnado. Ujú. Muchas de estas situaciones son creadas por los mismos docentes o por los mismos compañeros. Hace un tiempo mencionaba, en estos días que he estado yendo a la escuela, Ujú. pues me he percatado pues como de diferentes situaciones, ¿no? Donde la relación con maestro-alumno pues no es la más adecuada, Ujú. provocando, no sé, que el niño muchas veces ya no quiere ir a la escuela por el mismo trato que se tiene hacia ellos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí va a impedir que tenga, digamos, este acceso y que se le tome en cuenta dentro del contexto educativo. Como ya lo mencioné, todas estas problemáticas pues van a llevar a una discriminación, a exclusión, a marginación de todos estos alumnos. También con respecto a los estereotipos, tiene mucho que ver con lo que el docente piensa, ¿no? De acuerdo a cada niño. Por ejemplo, a lo mejor un niño tiene un hermanito y ese hermanito pasó el kinder o la primaria de una manera muy Ujú. muy bien, ¿no? Cumplía con los trabajos, era más aplicado, se puede decir, y viene un hermano de ese mismo niño que, que, que pues va a entrar a la primaria, no sé, y pues el maestro tiene estos estereotipos o prejuicios con respecto a ello, ¿no? De que, no, pues si su hermano es así, también su hermano va a ser así, ¿no? O al contrario, el muchacho era más distraído, le gustaban otras cosas, era de cierta forma, entre comillas, más rebelde, y tiene un hermano y se generan esos prejuicios, ¿no? Con respecto a el hermano, si el hermano era así, imagínate el otro, ¿no? Ujú. Entonces, como que ese tipo de prejuicios prejuicios hacen que la práctica pues ya sea de cierta forma errónea, eh,
que no sea la más adecuada para tratar este tipo de, ajá, la más adecuada para la profesión, porque pues ya estamos impidiendo los principales objetivos de lo que es la educación, ¿no? Pues, que todos tengan un desarrollo íntegro y que puedan desempeñarse en la sociedad y así, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones pues genera más barreras para la educación inclusiva y pues dentro de lo que cabe creo que eso es de lo que habla las lecturas. También, bueno, ya las otras lecturas no sé si quiera que le comente algo. Sí, si gustas, de una vez lo comentamos y después le damos oportunidad a tus Mm. demás compañeras y ya cerramos como con un comentario final, recordando, bueno, que todas las lecturas pues tienen mucho en común, ¿no? Adelante, Gis. Pues sí, bueno, las siguientes lecturas pues nos hablan ya más del papel de las autoridades o ajá, de todo el trabajo que hace la parte de la política educativa Ujú. para pues fomentar esta diversidad, ¿no? Bueno, fomentar esta inclusión, respetando la diversidad de todos y de todas. Como hemos visto en otras clases de interculturalidad, Ujú. sabemos que todos tenemos diferencias, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes ideas, creencias, diferentes paradigmas, tal vez diferente, bueno, pues sí, toda esta diversidad que existe, ¿no? Y no solo aquí en México, sino en todo el mundo, Ujú. y que en muchas ocasiones no somos empáticos, no somos, no llegamos a tener esa comprensión hacia los demás. eh, Muchas veces les cuesta, por ejemplo, a una persona que es de otro país, Ujú. el, no tienen el lenguaje que nosotros tenemos. Claro. O, por ejemplo, las personas que el lenguaje de señas, ¿no? Muchas veces no lo comprendemos y muchas veces pues eso genera pues pues sí, estas diferencias o esta discriminación hacia ellos de que, no, pues si no puedes, pues a ver cómo le haces tú, ¿no? Ujú. Entonces, esas situaciones pues generan mucho más desigualdad, mucho más problemáticas. Entonces, hablando desde el papel de las políticas educativas, ¿cómo se va a intervenir para poder resarcir o modificar tipo de situaciones y que pues todos lleguen a tener un aprendizaje significativo, porque ese es el final por la parte educativa? Entonces, nos habla de eso, ¿no? Más que las los aportes que hacen las autoridades y todos los movimientos y que muchas veces ya están plasmados, por ejemplo, el derecho de educación, mucho, bueno, que sea de calidad y todo eso, Ujú. pero que no basta solo con tenerlo en papel, sino que también llevarlo a la Exacto. acción, ¿no? Sí. De apoyar a los maestros en su formación, también en el ámbito curricular, ¿no? Implementar este tipo o tipo de materias que ayuden a disminuir estas acciones discriminatorias y que fomenten el respeto, Ujú. considerando toda esta parte de la interculturalidad que existe, ¿no? Igual en otra lectura nos habla también de lo que es las prácticas inclusivas por parte de los docentes, Ujú. donde tener un lenguaje inclusivo, desde cómo, por ejemplo, hablamos con los niños, ¿no? De que muchas veces eh, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje
llega de cierta forma a perjudicar, eh, pues sí, el proceso de formación de los alumnos. Incluso, bueno, recuerdo el video de la maestra de Milpillas, ¿no? Que en su afán de que todos estuvieran, no sé, quietos, de no entender esa parte de la diversidad, de que a la niña pues le gustaba hacer otras actividades, pues tuvo una acción que perjudicó tal vez todo el proceso de formación, toda la educación futura de la niña, ¿no? Ya no quiso seguir estudiando. Entonces, pues ya, este tipo de aspectos como el lenguaje que usamos, las prácticas que llegamos a hacer, van a generar ¿cómo le diré? Un conocimiento de tal vez si no positivo o negativo. Por ejemplo, si nosotros como maestros somos un modelo, tipo modelo para los alumnos, en el cual pues ellos basan ciertas conductas, Claro. ciertas formas de actuar, ¿no? Y también por parte de los papás, ¿no? De la familia, de las personas que están en un contexto. Entonces, todo lo que nosotros hagamos y que, por ejemplo, fomente la discriminación, los niños lo van a aprender, ¿no? Entonces, si yo le digo, no sé, a un niño, no, tú no puedes pasar porque no traes esto, ¿no? Entonces, a la otra, a lo mejor el niño va a decir, no, porque no traes tu material. O no porque tú, no sé, X, vienes de tal lugar, o esas cosas. Y ya los niños van a aprender estas prácticas discriminatorias, y que pues van a afectar en todo este proceso, ¿no? Se supone que se busca un cambio, pero para mejorar, no para tal vez empeorar las cosas, ¿no? Por eso, nosotros como modelos y como personas enfrente de un grupo de otras personitas lo van a aprender, ¿no? Entonces todas estas prácticas que realicemos deben ser inclusivas, desde el lenguaje, las actividades que se realizan, el, las formas de trabajo, las relaciones que se generen entre docente, alumno, entre los mismos compañeros, la forma de referirnos a muchas de las otras cosas. Muchas veces, por ejemplo, también mencionaba lo del lenguaje, ¿no? Muchas veces mmm, en las prácticas decimos, no, pero es que ese color rosa es Ok. para las niñas, ¿no? Y las azules son para los niños. O ustedes no pueden jugar con estos carritos porque son para los niños. A ustedes les tengo trastecitos, ¿no? Vamos haciendo estas distinciones más marcadas, ¿no? De que, no, tú eres niño, tú eres niña y tú tienes que vestir de rosa y tú de azul, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son pues perjudiciales porque marcan diferencias que muchas veces eh, esas diferencias provocan desigualdad en cuestión, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que, porque eres mujer, tú no puedes hacer esto, y porque eres mujer ganas menos, o porque eres hombre, tú no te puedes dedicar a la casa, Claro. o que gane más dinero tu mujer que tú, pues ya genera Problemas. no está bien. Tú tienes, ya todo eso genera problemáticas de discriminación, marginación, todo eso va a provocar. Entonces, tenemos que cuidar qué prácticas vamos a implementar dentro del aula, porque nosotros somos un modelo para los alumnos y nosotros fomentamos prácticas discriminatorias, pues los niños van a reproducir esas mismas prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces hay que ser conscientes del papel que nosotros vamos a desempeñar, también por parte del currículum, ¿no? En qué materias se va
a implementar esto de fomento a la igualdad, a, a la tolerancia, bueno, más que nada a la solidaridad Ujú. y todo este tipo de comprensión o aceptación de lo que es la diversidad, ¿no? Eh, y bueno, creo que en parte es todo. Ujú. Solo, bueno, una observación Ajá. que tuve con respecto a todas estas problemáticas. Muchas veces eh, son los mismos docentes Ujú. que, que generan estas desigualdades y también los mismos compañeros, pero siento que los mismos compañeros son una reproducción de lo que los adultos hacen, ¿no? Ujú. De los papás hacen, de lo que el docente hace dentro del grupo. Entonces, pues ese tipo de prácticas hay que evitarlas. También un comentario que, bueno, que tal vez me sacó mucho de onda, Ujú. con respecto a que un niño, bueno, viendo una noticia, que un niño que tenía síndrome de Down iban a tener su graduación de kinder, me parece, o de primaria, no recuerdo. Ujú. Eh, y se le pidió la cooperación, se le pidió pues todo, ¿no? Lo que conlleva este tipo de eventos. Ujú. Y al niño, después de un tiempo, pues la mamá fue a preguntar, después del periodo pues de graduaciones, la mamá fue a preguntar que por qué, que cuándo iba a ser la ceremonia, porque ella había estado esperando pues la invitación, porque normalmente se le hacen invitación y todo Ujú. eso, ¿no? Y pues ya había cooperado y que cuándo iba a ser y que pues le habían estado dando largas por el mismo hecho de que por la pandemia y ese tipo de cosas, ¿no? De que no sabían exactamente. Entonces, después la mamá se enteró de que ya se había hecho la graduación y Ujú. que no habían invitado al pequeño a dicha graduación. Y digo, o sea, nada más por la condición o el problema que él tenía, ¿no? Cuando ya se le había pedido cooperación, ya se le había, ya se había, ajá, o sea, ya prácticamente a él sí se le pidió, a la mamá se le pidió cooperación, ya habían hecho todos los preparativos y él no. Entonces, ese tipo de prácticas docentes o de situaciones son las que se deberían de evitar, ¿no? Dentro del sistema educativo, de la sociedad, en todos lados, porque pues sí me impactó de cierta forma el hecho de que una escuela Ujú. haga ese tipo de Distinciones. pues sí, discriminación, de situaciones, ¿no? Y todavía es más, bueno, o sea, es más de que la sociedad no, pues no lo invito a tal lugar, ¿no? Pero se supone que es un contexto educativo donde se tendría que fomentar la equidad, la calidad educativa, la inclusividad, Ujú. y no se hace, ¿no? Y hablamos de eso, de un trabajo que apenas está surgiendo, de que muchas veces ya se tiene en el papel, pero que no se hace realmente. Claro, claro. Creo que desde ese comentario que da su compañera, hay un montón de cosas que podemos ver, ¿no? Es cierto que la equidad educativa está muy fuerte en el papel, precisamente, ¿no? Pero que desde los contextos educativos, desde nuestra praxis, nos damos cuenta que no es del todo así, ¿no? Es decir, uh, por desgracia, estamos en un sistema todavía. Y el sistema funciona de una manera. Hay un paradigma de funcionamiento del sistema y no se quiere cambiar ese paradigma. Somos nosotras las nuevas generaciones, en este caso de estudiantes o de casi profesoras ya en educación, las que vamos a ir de acuerdo a esta visión
que vamos formándonos ahora en contra del sistema, ¿no? Teniendo en cuenta también que no todo se puede cambiar, sino que vamos a hacer intentos, vamos a hacer esfuerzos por hacer ese tipo de cambios. Es decir, la inclusión educativa tiene que ver más con nosotros que con el poder de la federación o el poder de las políticas federales, ¿no? Porque ahí te dicen qué hacer, pero no te dan las herramientas para hacerlas. Es más, te obligan a hacer cosas que tú no deseas hacer porque va en contra de tus pensamientos o de tu formación, ¿no? Y que de alguna manera las haces, aunque en rebeldía, y las haces diferentes. Es decir, nosotras ya no estamos enajenadas, ¿no? Con lo que, con la realidad, digamos, ¿no? Nosotras ya no nos enajenamos de la realidad, sino que la vemos, ¿no? Y entonces intentamos hacer un cambio, aunque sea mínimo, ¿no? Como la historia del colibrí loco que se enciende el bosque y todos corren y el colibrí va al lago, se mete en el lago, moja sus alas y regresa y aletea para que caiga un par de gotas al fuego inmenso. Es decir, nosotros siempre vamos a estar en ese sentido. Su compañera comenta de este tipo de prácticas, ¿no? Que son ciertamente problemáticas dentro de nuestros espacios educativos y que, bueno, en el caso de ustedes aún no se les toma del todo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se están haciendo sus prácticas profesionales, su servicio social, etcétera, etcétera. Es muy distinta la visión de estar haciendo servicio social, ¿no? Donde estás tangencialmente tocando solamente una parte del todo, a estar dentro de un espacio educativo, donde te debes de ceñir a lo que el sistema dice. Ahora, creo que deberíamos pugnar por esta equidad educativa desde nuestras posibilidades, desde nuestras trincheras, desde lo que nosotros o nosotras podemos realizar con respecto a nuestros estudiantes. Yo siempre creo que lo más importante en este sentido de acoger a todos y a todas, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista de Luis Dush, ¿sí? Es precisamente generar este espacio de empatía, este espacio donde todos y todas puedan ser quienes son sin la necesidad de obligarlos a hacer algo, ¿no? Sin la necesidad de que ellos, ya trayendo problemas, nosotros les demos más problemas, ¿no? Que no es, digamos, parte de nuestra tarea educativa, sino más bien nuestra tarea educativa tiene que ser específicamente educar, compartir el conocimiento en este sentido que lo dice Enrique Dussel, ¿no? En su libro precisamente que ya leyeron ustedes de Filosofía de la Liberación, que necesitamos eso, ¿no? Educar para la liberación. Lo dice también, ¿cómo se llama? Paulo Freire, me parece, ¿no? Lo dice él también. ¿Para qué educa? Pues educa para que el otro, la otra, tenga posibilidad de decir su palabra, ¿no? De decir lo que piensa. Y en ese sentido, nosotras debemos de estar atentos a lo que el otro dice. Adelante, Gise. Sí, bueno, a mí me está pasando con lo del servicio. Ujú, Muchas veces, ay, digo, quiero hacer otra, porque hay situaciones ujú. que no voy a decirte, Claro, claro. pero hay situaciones que digo, ay, no, o sea, ¿cómo lo evitas? O sea,
tú sabes que está mal y sí, pero ¿cómo vas y le dices, por ejemplo, no sé, en mi caso, a la directora, no es que esto no podría, o sea, le digo, a lo mejor le puedo decir, no, eso podría ser de otra forma. Y sí, tal vez me escuche, pero no lo va a llevar a cabo. Ujú. Una, porque ella, a su parecer, tiene más experiencia y también respeto el conocimiento que ella tiene, lo que Claro. quiera, así, ¿no? Pero son prácticas que tal vez no deberían realizarse y se siguen realizando, ¿no? ¿Y cómo y cómo modificas eso, ¿no? Si ya ellas ya tienen su título, ya están laborando y tú apenas vas en ese proceso, ¿no? Ujú. Y dices, aunque no está bien, y tú sabes que no está bien, pero cómo impides que se haga, ¿no? No vas a poder cambiar tal vez lo que ellas hacen, más bien tú puedes cambiar, bueno, yo puedo cambiar lo que ellas están haciendo y que yo siento que está mal, yo lo puedo eh, yo no lo hago igual, ¿me entiende? Es como de que, bueno, Claro. ellos lo están haciendo, y si yo quiero cambiar algo, y aunque yo les comunique lo que yo creo, yo siento que ya no lo van a cambiar, pero este, lo hago de diferente forma, ¿no? No vamos a tanto a cambiar a los demás Ujú. más que a nosotros, cómo Ujú. hacemos las cosas nosotros para fomentar pues esto que mencionan, ¿no? De, de que los niños sean, bueno, educados para la vida, ¿no? Sí. Entonces sí es como de que no vamos a poder cambiar a los demás tal vez, pero con nosotros, bueno, nosotras podemos cambiar nuestra práctica para eso, ¿no? Para de que Sí, creo que implementar, miren, en algún momento nosotras vamos a hacer, quizás van a llamar nuestra atención porque desde el punto de vista del otro, de la otra, lo que nosotros hacemos es incorrecto, ¿no? Aunque nosotras sepamos con argumentos, ¿no? Tal vez teóricos y prácticos que en realidad lo que estamos implementando va en contra de la norma, pero que es lo correcto. Eso nos va a pasar mucho y nos va a frustrar en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo porque tú eres el profesor, aun cuando ya estés en tu práctica educativa, vas a ser el profesor o la profesora, ¿no? Y vas a estar, o tu nivel jerárquico está profesor-alumno, ¿no? No es un nivel jerárquico más elevado. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Eso, que haya frustración, pero entendamos que es parte de las problemáticas y que nosotras necesitamos buscar en ese sentido una forma de buscar la equidad y la inclusión desde nuestros espacios educativos, al menos desde nuestras trincheras, ¿no? No podemos incidir mucho más allá, pero desde nuestras trincheras, es decir, desde nuestro espacio educativo, desde mi forma de ver la educación, es donde yo puedo incidir. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Muchos de nosotros, los docentes, o es, digamos, innato, incidimos en nuestros estudiantes, ¿no? Desde un pensamiento, desde una manera de, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, nos salimos un poquito del tema, en este ejemplo de la titulación, yo pongo mi postura, ¿no? Y no me agrada que se titulen de manera por promedio, ¿no? Porque su primer acercamiento con la realidad es precisamente la tesis. Y entonces yo podría estar hablando mucho sobre eso y explicarles y darles argumentos, etcétera, etcétera, y incidir en ustedes. Y finalmente se titulan por tesis o tesina, ¿no? Que no es una mala experiencia, pero que en ese proceso que ustedes ocuparon para esa tesis, ustedes pudieron haber ocupado para presentar documentos en la SEP para hacer otras actividades, ¿no? Es decir, nosotros como docentes no podemos obligar al otro o a la otra en este sentido de libertad
haga lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos cosas e implementamos cosas desde nuestras trincheras, desde lo que podemos hacer, ¿no? Y siempre va a haber situaciones en las que estemos en desacuerdo. Siempre. Obviamente son situaciones muy particulares o que pertenecen a la institución, ¿no? Y que solamente las puedes platicar dentro de la institución, en los consejos técnicos, ¿no? Ahí compartir tu experiencia y ahí resolver, ¿no? Es decir, dentro de estas problemáticas que nos impiden llegar a la calidad educativa, están las propias problemáticas que nosotros como docentes tenemos en este sentido de paradigmas. Es que esto nos ha funcionado y esto es lo que se tiene que seguir aplicando. U otro, ¿no? Es que esto es lo que viene en la norma y no importa que no aprendan los niños, pero esto es lo que tenemos que hacer en la norma porque la norma es la que nos rige, ¿no? Es decir, nosotras entendemos que necesitamos educar para la vida, necesitamos educar para la libertad, ¿no? Necesitamos educar, compartir el conocimiento desde este punto de Rancière, del maestro ignorante, donde no vemos a la otra persona, en este sentido de la inclusión y de la acogida, ¿no? No vemos a la otra persona como la necesitada, ¿no? Sino más bien la vemos como un otro que no soy yo, pero que se parece a mí y que me reconozco en él porque él me reconoce, ¿no? Según Desmond Tutu, y que comparto con él el conocimiento y que él comparte conmigo el conocimiento como Freire lo dice, ¿no? Es decir, en este enseñanza-aprendizaje. Creo que esa sería una muy buena forma de inclusión, no desde el punto de vista de las políticas federales donde te dicen que se debe de incluir y que debes de hacer tales y cuales cosas, pero que en realidad no está puesto en la práctica porque se necesita una cierta inversión desde las políticas educativas, ¿no? Y desde la administración educativa, que por cierto no se bajan, ¿no? Que por cierto no se aterrizan. Y en ese sentido, pues se oye muy bonito en el papel, alguien lo hizo, ¿no? Seguramente algunos académicos muy letrados, y se escucha muy bien, pero solamente está en papel. Como la equidad de género todavía está en un papel, como estas ideas de que te dan un día para que lo festejes y hagas lo que quieras, pero al otro día tú sigues lavando, sigues planchando, el hombre sigue mandando, etcétera, etcétera. Es decir, nos dan paliativos, ¿no? No nos cae en la conciencia que nosotros somos por el hecho mismo de ser, no por el hecho mismo de que alguien me diga que un día específico puedo ser algo, pero todo el año no. Es decir, creo que eso es lo que debemos de hacer, como esa conciencia que necesitamos compartir con nuestros compañeros y nuestras compañeras, teniendo en cuenta que muchos de ellos y muchas de ellas no van a estar de acuerdo con lo que pensamos, ¿no? Y quizás hasta se van a burlar de ti. Y quizás te van a decir, ah, chocante, piensa que sabe mucho, ¿no? En ese sentido también hay una desequidad y una desinclusión en nuestros espacios educativos. Nosotros hablamos de la inclusión, ¿no? En nuestros espacios educativos, pero de nuestros alumnos. ¿Y qué pasa con nosotras? También, aunque queramos incluirnos, a veces no nos incluyen, ¿no es cierto? A veces esta convivencia no se da del todo. Esta convivencia no se da del todo, ¿no? Es decir, también tenemos ciertas problemáticas en ese sentido.
necesitamos precisamente buscar estos, estos espacios que desde lo que se nos propone se llama inclusión. Yo más bien propondría estos espacios de acogida, donde el espacio de acogida fueras precisamente tú quien eres, no queriendo ser otra persona, desde lo que dice Derrida, ¿no? Es que yo soy o yo creo que soy lo que la otra persona cree que soy, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad nosotros somos los que somos por el simplemente hecho de ser, es decir, somos entes, ¿no? Que ontológicamente se han venido formando para ser la persona que soy hoy. Y que mañana, quizás con una nueva formación de hoy, seré otro, ¿no? Pero seguiré siendo yo. Eso es lo que necesitamos hacer desde este punto de la inclusión, o al menos desde el punto de vista que yo veo la inclusión, ¿no? Es decir, dejar al otro ser, ¿no? Lo que tenga que ser, alcanzar lo que tenga que alcanzar, que lea lo que tenga que leer, que piense como tenga que pensar, que critique como tenga que criticar, que sea consciente como su propia conciencia se lo permite. Es decir, regresamos a Enrique Dussel, que sea libre. En este sentido de liberación que nosotros conocemos como poder hacer lo que deseamos hacer sin la necesidad de infringir daños o perjudicar a un tercero o a un otro, ¿no? Creo que esa parte sería importante de la inclusión. Bueno, no sé, compañera Abby, ¿quiere comentar algo? ¿O compañera Bere? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues es que ya dijeron casi todo. Ajá. Pues nada más, pues sí resaltar esa parte de que em, pues nosotros tenemos en cierta forma em, pues ese eh, compromiso de pues tratar de crear eh, pues un ambiente tranquilo, Ujú, pacífico para pues disminuir parte de la discriminación. em, y pues ciertos que va a generar eso, ujú, porque pues a lo largo del tiempo pues vamos a crear mm, personitas eh, pues mm, malas en cierta forma, es ujú, decir, que van a ir por el mundo pues minimizando, haciendo menos a las demás personas y creo que eh, a fin, pues creo que son las que terminan siendo una especie de criminales. ujú, Eh, entonces, pues mm, creo que se deben enfocar no solo como eh, en cómo a lo mejor eh, lograr que que yo o que el estudiante supere lo sucedido, ¿no? ujú, También creen ellos ese tipo como de escudo o darles herramientas para que tampoco mm, caigan tan rápido, porque pues un niño va a ser muy fácil que pues que decaiga con estas situaciones. ujú, Por ejemplo, pues yo a, a mi edad pues no, pues realmente hay muchas cosas que aún afectan
y, y a lo mejor digas, pues mucha gente no se da cuenta y es un tipo de discriminación inconsciente, pero a, a mí me genera un problema. Claro. Entonces, pues eh, también creo que no es responsabilidad de los profesores tampoco, o también tienen que intervenir los padres, Ujú, creo, porque también creo que nosotros, a veces como familia, generamos como eh, ejemplo de acción hacia ellos. ujú, A lo mejor ven situaciones aquí en casa y las llevan a cabo en la escuela. Entonces, pues no sé, deberíamos este crear pues o llevar a cabo ciertas como métodos de convivencia y aparte como preventivas eh, hasta que es discriminada, o sea, a lo mejor eh, formarlo psicológicamente más fuerte, ujú. o que tengan eso también como confianza a alguien, eh, porque pues me parece que en muchas escuelas tienen como consejos escolares y Ujú. para eso sirven, para tratar todo ese tipo de problemas y pues muchas veces también eh, creo que no funciona o no lo hacen funcionar ese tipo de estrategias, es decir, para que los alumnos expresen su conformidad, sea con los maestros o con los compañeros. Eh, entonces, pues, creo que sí, o por lo menos lo más importante para mí, Ujú. deberíamos. Ok. Sí, creo que algo de lo que dice su compañera Abby tiene también mucho que ver, ¿no? En este sentido de no solamente incluir a los alumnos, sino también incluir a los padres, ¿no? En este sentido de que pues tienen también como corresponsabilidad en la educación de nuestros hijos, ¿no? Es decir, los padres, los docentes y los propios hijos es una combinación o una triada, ¿no? Que siempre debe de estar presente. De hecho, en otros espacios, en otras materias, se ha propuesto precisamente de que haya estos talleres para padres, ¿no? Conjuntamente con los hijos, dentro de las instituciones, en un espacio determinado, ¿no? Y después de eso aprovechar para que se les dé cómo es que trabajan, qué es lo que hacen, etcétera. Sin embargo, no existe de manera tal ese proceso, ¿no? En cierto sentido, porque pues los padres pues siempre están trabajando, ¿no? Y de alguna manera algunos de ellos pues toman a las escuelas como guarderías, ¿no? Para que los maestros cuiden a sus hijos. Y bueno, son temas complejos que se deben de tratar y no solamente desde la teoría, sino una vez ya estando en la práctica, los visualizamos de maneras diferentes, ¿no? Como lo hace su compañera Gise o incluso la compañera Abby, cómo es que miran estos aspectos de las problemáticas dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y cómo nos hacen pensar y repensar la educación, de qué es lo que se debería de hacer. Es cierto que también desde la visión del docente, quizás el docente siente que se le paga muy poco o es la realidad, ¿no? Sin embargo, pues necesitaríamos nosotros como esta intención, esta vocación de buscar de alguna manera la resolución de esos problemas y de buscar esta inclusión que se nos pide aquí desde las lecturas y más bien yo diría desde la acogida, del acoger al otro,
de permitirles ser, ¿no? Bien, muchas gracias, compañera Avi. Compañera Bere, ¿quiere comentar algo? ¿No? Bueno. am, ¿Les parece si dejamos aquí esta clase? Me parece que fue muy fructífera por las experiencias que ustedes están compartiendo. Y vamos a dejar pues el trabajo para la siguiente clase. ¿Sale? A menos que alguien quiera comentar algo. Bueno, a la compañera Joana no le pregunto si quiere compartir algo. Seguramente está... adelante, compañera Joana. ¿Le escuchamos? Bueno, creo que tiene problemitas ahí con su audio. No escuchamos. Quizá nos puedas escribir, compañera Joana. No se te escucha tu audio. En lo que lo resuelves, vamos escribiendo el trabajo, ¿sale? Para la siguiente clase sería la sesión 9 y vamos a trabajar la 4.3 y la 4.3.1, que es conservación de un clima que acoge a la diversidad. Ahí está el tema de acoger. Y la segunda es la organización en el aula y la ayuda entre partes, ¿sale? Que también es muy importante. Y de ahí un audio, ¿les parece? ¿Preguntas? Sí, Oh, ok, muchas gracias. Compañera Joana. Es que sí vemos que mueve su micrófono, pero no le escuchamos. Bueno, no sé si nos escucha. Sí, muchas gracias, Joana. Pero no te escuchamos. A ti no te escuchamos. Sí vemos que, bueno, yo sí veo que mueves el ratón, el micrófono encendido, pero no te podemos escuchar. Bueno, podemos hacer algo, compañera Joana. Si gustas, nos puedes enviar tu participación al WhatsApp. Lo envías al grupo y ya ahí te escuchamos y ya te comentamos algo. ¿Te parece bien? Porque tal vez es tu teléfono.